Libro No soy yo, de la psiquiatra Anabel González. El subtítulo ya nos da una pista, ¿eh? Dice, Entendiendo el trauma complejo, el apego y la disociación. Y nuestra idea hoy es desentrañar un poco esa idea central del libro, cómo muchas cosas que nos pasan, esa ansiedad, patrones que repetimos, esa sensación a veces de estar desconectados, pues tienen raíces en el pasado de una forma que ni nos imaginamos. Pues sí, y para empezar, creo que hay que poner sobre la mesa el concepto clave de todo, que es el trauma complejo. Vale. Es que la mayoría, cuando oímos trauma, pensamos en, no sé, una catástrofe, una guerra, un accidente, algo muy grande y puntual, ¿no? Claro, un evento único. Exacto, pero el libro amplía mucho ese foco. Habla de situaciones de maltrato, de abuso o incluso de una negligencia emocional que puede ser sutil, pero es constante. Sobre todo si pasa en la infancia y en nuestras relaciones más importantes. No es la herida de un solo golpe, sino el efecto acumulativo de muchas pequeñas heridas. Y eso acaba alterando nuestro sistema operativo, por así decirlo. Cambia cómo gestionamos lo que sentimos, cómo nos vemos y cómo nos relacionamos. Y de ahí supongo viene el título. Esa sensación tan extraña de no ser yo. El libro, de hecho, empieza con unos ejemplos muy gráficos. Recuerdo el de Sara, con sus dolores de cabeza que ningún médico puede explicar. O el de Sofía, que se autolesiona. Y es tremendo porque lo explica muy bien. No es para acabar con su vida. No. O para romper una especie de vacío. Son personas que no entienden qué les pasa, que sienten que algo dentro está roto, ¿sabes? Una desconexión total. Una desconexión. Exacto. Y esa desconexión tiene un nombre técnico que es la disociación. Lo que me parece más potente de cómo lo explica el libro es que no lo presenta como un fallo, como una debilidad. Ah, no. No, qué va, todo lo contrario. Es una estrategia de supervivencia del cerebro, absolutamente brillante. Cuando una experiencia es tan abrumadora que el sistema no puede con ella, lo que hace es una especie de cortocircuito controlado. Desconecta. Y puede desconectar el recuerdo, y de ahí vienen las lagunas o los recuerdos en la niebla. O puede desconectar el cuerpo, y sientes que no es tuyo. O la emoción. Es el último recurso para seguir adelante cuando la realidad es insoportable. Entendido. Es como si el cerebro tuviera un botón de emergencia, ¿no? Para proteger el sistema entero. Vale, si esa es la base, vamos a una de las metáforas que más me impactaron del libro. La de tener que cambiar de automático a manual. Explica que por estas experiencias, el cerebro crea programas de respuesta automáticos, muy rápidos. Las típicas reacciones de lucha, huida o bloqueo. Y se quedan grabados a fuego. El ejemplo que usa la autora del soldado Juan es demoledor para entenderlo. Juan sobrevive a años de guerra creando una coraza. Aprende a no sentir miedo, a desconfiar de todo el mundo. A reaccionar al instante. Justo. Desarrolla una anestesia emocional y unos reflejos que literalmente le salvan la vida. El problema es que la guerra acaba, Juan vuelve a casa, pero esos programas no se apagan. Un momento. O sea, que los mismos mecanismos que le salvaron la vida en el campo de batalla... Son los que ahora le impiden vivir. Vaya, es que esa idea es brutal. Y bastante desoladora, ¿no te parece? La coraza que le protegió del enemigo ahora le aísla de su familia. Exactamente. Esa es la tragedia. Su sistema nervioso sigue en modo guerra, pero en tiempos de paz. Un portazo en la calle le dispara la alarma como si fuera una explosión. La cercanía de su pareja, su propio sistema, la puede interpretar como una amenaza. Esos automatismos, una vez que se instalan, porque funcionaron, tienden a quedarse y a generalizarse. El cerebro no distingue y aplica la misma solución de emergencia a problemas que no lo son. ¿Y entonces, no hay forma de apagarlos? ¿No hay un interruptor? Ojalá. No es un interruptor de on-off. Por eso el libro insiste tanto en que entender el pasado es la única manera de recuperar el presente. Y ojo que no se trata de regodearse en el dolor, para nada. Es más un trabajo de detective. Entender, a ver, ¿cuándo se instaló este programa? ¿De qué me protegió en su momento? Y solo cuando entiendes su origen y su función, puedes empezar a decirle a tu sistema, oye, gracias por protegerme, pero ahora la situación es otra. Ahora puedo tomar yo el control. Y eso, justo eso, es pasar a modo manual, es empezar a elegir la respuesta en lugar de simplemente reaccionar. Vale, entiendo la idea de los automatismos a nivel mental, pero, no sé, suena un poco abstracto. En el libro, la autora insiste mucho en que esto no es solo algo que pasa en la cabeza, que el cuerpo tiene mucho que decir, ¿no? ¿Cómo es eso? Es que el cuerpo,
es el gran escenario del trauma. El capítulo Escuchando al cuerpo lo deja clarísimo. El cuerpo guarda las cuentas. Cuando la mente no puede procesar algo o cuando hemos aprendido que expresar emociones es peligroso, el malestar no se evapora, se canaliza a través del cuerpo. Esos dolores crónicos sin causa médica, los problemas digestivos, la fatiga constante. A menudo, fíjate, es el cuerpo gritando lo que la mente ha tenido que callar para sobrevivir. Y para entender ese lenguaje del cuerpo hay que entender primero el de las emociones, que el libro describe como si fueran sensores. O sea, no son buenas ni malas, son información. Justo. Pensemos en el miedo. Su función es protegernos, es un sensor de peligro. El problema no es sentir miedo, el problema es cuando ese sensor se queda atascado en on y vivimos en un estado de hiperactivación constante, viendo peligros por todas partes. O el cariño, que lo describe como una necesidad biológica, tan básica como comer. Nacemos programados para vincularnos. O la tristeza, que nos ayuda a procesar una pérdida, a soltar. En el libro también se habla de la culpa sana. Y ese concepto, la verdad, me cuesta un poco. Nadie quiere sentirse culpable. De verdad tiene un lado sano. Es una gran pregunta. Solemos asociar la culpa con algo tóxico, ¿verdad? Algo que nos machaca. Pero el libro la distingue muy bien de la vergüenza. La culpa sana es la que te dice, oye, ¿te has equivocado? ¿Has hecho daño a alguien? Tienes que reparar esto. Es una emoción que nos orienta a la acción, a aprender. La culpa tóxica, en cambio, te dice, eres un error, eres malo. La primera te ayuda a crecer, la segunda te paraliza. Entiendo la diferencia. ¿Y qué pasa cuando de niño estas emociones no son validadas? Cuando sientes miedo y te dicen, no seas un gallina, o lloras y te dicen, deja de hacer el tonto. Pues que aprendes una lección muy peligrosa, que sentir es inútil, o peor, que es un problema. Así que desarrollas una habilidad increíble para desconectarte de tus propias emociones. A eso la autora lo llama anestesia emocional. Es una adaptación brillante para ese entorno, pero claro, te deja en la vida adulta sin tu brújula interna. No sabes lo que quieres, lo que necesitas, lo que te hace daño. Vas por la vida ciegas. Y esta idea de la desconexión nos lleva a lo que para mí es el corazón del libro, aunque también es lo más complejo de entender. La identidad fragmentada. La idea de que no somos un yo único, sino que estamos compuestos por partes. Así a primera vista suena un poco raro, ¿no? Como si tuviéramos varias personas dentro. Suena extraño, pero si lo piensas, es algo que todo el mundo experimenta. ¿Nunca has sentido que una parte de ti quiere comer sano y otra parte solo quiere pedir una pizza? Constantemente. ¿Ves? O una parte tuya quiere poner un límite en el trabajo y otra tiene pánico a que se enfaden. Pues el libro lo que hace es sistematizar esa idea. Propone que, para lidiar con experiencias difíciles, desarrollamos diferentes partes internas que asumen roles, muy específicos. ¿Y cuáles son esas partes principales que describe? Pues habla principalmente de tres. Primero está la parte vulnerable, que a menudo es como una versión infantil nuestra. Es la que guarda todo el dolor, el miedo a la tristeza que no se pudo expresar en su momento. Luego, para proteger a esa parte, surge la parte protectora. Y esta es fascinante. Su lema es «Nunca más nos volverán a hacer daño». Y para lograrlo puede adoptar muchas formas. Puede ser una voz interior hipercrítica que nos machaca para que seamos perfectos y así nadie nos ataque, o una parte irascible que salta a la mínima. O sea que esa voz crítica que a veces nos fustiga, ese no eres suficiente, ¿quién te crees que eres?, en realidad es un protector. Con una estrategia un poco torpe, ¿no? Intenta evitar que otros nos critiquen, criticándonos primero. Exactamente. Su intención es buena, sus métodos son terribles. Y la tercera es la parte cuidadora, la que intenta que todo esté en calma, que se ocupa de los demás, a menudo olvidándose de sí misma, para mantener el sistema en equilibrio. Lo revolucionario de este enfoque es que el objetivo no es luchar contra estas partes, ni eliminarlas. Todas surgieron por una buena razón. El objetivo es conocerlas, entender de qué nos protegen y empezar a crear un diálogo entre ellas. Y esto conecta directamente con la idea de las voces interiores, que esas frases que nos repetimos en bucle, soy una inútil, nadie me va a querer, en realidad no son nuestras. A menudo son ecos, son las voces de figuras importantes de nuestro pasado que hemos interiorizado. Las hemos escuchado tantas veces que ahora suenan como si fueran nuestra propia voz, nuestra verdad absoluta. Pero si empezamos a verlas no como la verdad, sino como una grabación antigua,
Entonces podemos empezar a cuestionarla. Podemos preguntarnos, ¿quién habla realmente cuando digo esto? Y ese es el principio del cambio. Vale, hemos dibujado un mapa bastante completo del problema. Automatismos, desconexión del cuerpo, un equipo de partes internas que no se hablan. Es un panorama complejo. Entonces, ¿cuál es el camino para salir de ahí que propone el libro? El primer paso es un cambio de perspectiva radical. El libro lo llama poner la responsabilidad en su sitio. Y esto es delicado y es crucial. No se trata de culparse por lo que nos pasó. Un niño nunca es responsable del entorno que le toca. Nunca. Se trata de asumir la responsabilidad por nuestras reacciones y decisiones hoy. Es la diferencia entre decir, mi vida está arruinada por mi pasado, y decir, mi pasado ha influido en mis patrones, y ahora, como adulto, soy responsable de trabajar con ellos. Es pasar de una posición de víctima pasiva a una de agente activo de tu propia vida. Me parece potente, pero también me pregunto si no hay un riesgo ahí. Para alguien que ha sufrido mucho, ¿no puede sonar a que se le está culpando por no mejorar más rápido? Es un riesgo real, si se entiende mal. Por eso la autora lo matiza con muchísima compasión. No es una exigencia, es una invitación a recuperar el poder. Mientras la responsabilidad de mi bienestar esté en el pasado o en otros, no tengo ningún poder para cambiar nada. En el momento en que asumo la responsabilidad sobre mi presente, recupero la capacidad de acción. Y desde ahí, la meta es que el yo adulto conduzca el coche. Me encanta esa metáfora. Que no conduzca la parte infantil asustada, que pisaría el freno ante todo. Ni la parte protectora, que daría un volantazo a la mínima. Exacto. Se trata de desarrollar una especie de director de orquesta interno. Un yo adulto que pueda escuchar a todas las partes. Entiendo que tienes miedo, veo que estás enfadado por esto. Validar sus emociones, pero que al final sea quien tome la decisión. Desde la calma y la perspectiva del presente. Y aquí llegamos a lo que me parece la gran paradoja de todo este proceso, que se aborda en el capítulo Poder volver a ser vulnerables. Después de que todo tu sistema haya aprendido que ser vulnerable es el mayor peligro del mundo, la solución implica arriesgarse a hacerlo de nuevo. ¿Suena aterrador? Lo es. Y es la clave de todo. Pero no se trata de la vulnerabilidad desprotegida de la infancia. Es una vulnerabilidad elegida, consciente, gradual, en contextos seguros y con personas que nos demuestren que son de fiar. El libro es muy claro en esto. Las heridas que se crearon en una relación solo se pueden sanar en una relación. La coraza que nos protegió también nos aísla del afecto, de la conexión, del cariño, que son al final lo único que puede sanarnos. Es un riesgo calculado. La gran paradoja es que la parte protectora que se creó para evitar el dolor, Es la que ahora nos impide acceder a la única cura real. la conexión segura, que solo se logra siendo vulnerable. Has dado en el clavo. Esa es la encrucijada. Y el proceso final es el de la integración. Consiste en mirar el pasado desde la seguridad del presente para, y esta idea es preciosa, reconfigurar la memoria. No se puede borrar lo que pasó, pero se puede cambiar cómo nos afecta hoy. Es como si el adulto de hoy pudiera viajar en el tiempo para sentarse al lado del niño que fue y decirle, ya pasó, fue horrible, pero sobrevivimos, y ahora estoy yo aquí para cuidarte. Eso no cambia el hecho, pero cambia por completo la carga emocional del recuerdo. El recuerdo deja de ser una herida abierta para convertirse en una cicatriz. Y el resultado de todo esto sería En lo que llama una versión 2.0 de nuestras partes internas. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que las partes dejan de estar en guerra y empiezan a colaborar. La parte protectora se relaja porque ve que el adulto ya sabe poner límites. La parte vulnerable se atreve a salir porque se siente segura. Y la parte cuidadora aprende a cuidarse también a sí misma. Dejan de ser fragmentos en conflicto para convertirse en un equipo que trabaja unido. Y eso crea un sentido del yo mucho más flexible, coherente e integrado. Bien, si tuviéramos que destilar las ideas clave de todo este análisis, el libro No soy yo es como un mapa que nos muestra con una enorme compasión que muchos de nuestros problemas de hoy no son un defecto de fábrica, sino el eco de estrategias de supervivencia que un día fueron brillantes y necesarias, y que la clave para dejar de repetir el pasado no es olvidarlo o luchar contra él, sino entenderlo profundamente. Exacto. Es una invitación a un viaje de reconciliación
con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y sobre todo con todas esas partes de nosotros que quizás hemos rechazado o temido. Es el camino para pasar de la fragmentación a la integridad y, en definitiva, para poder pasar de esa dolorosa sensación de no soy yo a un soy yo, eres tú, somos nosotros, mucho más conectado, real y completo. Y para terminar, como siempre, una idea para reflexionar. El libro nos muestra que muchas de las creencias más profundas que tenemos sobre nosotros mismos no son verdades inmutables, sino historias que aprendimos en el pasado. Así que la reflexión es esta. Si una de esas creencias limitantes que a veces resuena en la mente, un no soy capaz, un no merezco que me quieran, un algo malo hay en mí, si eso no fuera una verdad, sino solo una grabación antigua, ¿qué cosa, por pequeña que fuera, se atrevería alguien a hacer de forma diferente hoy?